Muy buenas noches, mi nombre es Jairo Yusuf Flores, soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, curso la carrera de Comercio Internacional, la asignatura de Métodos Cuantitativos 2 en su modalidad virtual. Para este video se nos pide mostrar una identificación, mi DNI, y se nos pide resolver un ejercicio, el cual es el número 9, por el método Simplex. A continuación, lo que es la presentación del problema. Para esto se nos pide lo que es maximizar el ingreso. El problema dice lo siguiente: Cándida vende dos tipos de golosinas, los cuales son tacos y enchiladas. Los ingredientes, precios y disponibilidad de los recursos diarios con sus respectivas cantidades se muestran a continuación. Tenemos lo que es una tabla de los productos con sus ingredientes. Dice que para la producción de un taco se necesita lo que es una tortilla, 0.8 gramos de carne de res y 2.5 gramos de salsa de tomate. Y el precio de unidad de los tacos es de 10 lempiras. Para las enchiladas igual es de 1, una tortilla, 0.6 gramos de carne de res, 2.5 gramos de salsa de tomate. Igual el precio es de 10 lempiras. Requerimientos son de 250 tortillas, o sea, la disponibilidad, y 150 gramos de carne de res y 500 gramos de salsa de tomate. Esto al final vendría siendo también nuestras restricciones. También se nos presentan una serie de preguntas para resolver el problema, a las cuales le daremos respuestas, y dice que según experiencias pasadas y considerando la preferencia de los consumidores, la cantidad máxima de unidades vendidas de tacos y enchiladas suman 200 unidades. A. Determine la cantidad de tacos y enchiladas que debe vender con el fin de maximizar los ingresos. B. ¿Cuál es el ingreso máximo? Y C. Si se utilizaron todos los insumos. El método que utilizaremos para este problema será el método Simplex, el cual es el método por tablas. Para empezar, vamos a establecer lo que son las variables. Diremos que X es nuestra cantidad de tacos y Y nuestra cantidad de enchiladas. Vamos a establecer también lo que es nuestra función objetivo. ¿De dónde la vamos a tomar? Esta la vamos a tomar de lo que son los precios. Entonces, como queremos maximizar Z, va a ser igual a 10x más 10y. Como les dije, son 10, que son los precios en lempiras de cada producto, bien sean los tacos o las enchiladas. Pasamos a lo que son las restricciones. Las restricciones estarán sujetas a la disponibilidad de los ingredientes, tanto para elaborar los tacos y las enchiladas, así como de las ventas a realizar. Empezamos con lo que son las tortillas. Nos dice que para elaborar un taco se necesita una tortilla, y para elaborar una enchilada también se ocupa lo que es una tortilla. Por lo que nuestra ecuación nos quedaría x más y menor o igual a 250. ¿Por qué menor o igual a 250? Porque 250 es la disponibilidad de las tortillas. Pasamos a lo que son los gramos de carne de res. Nos dice que para un taco se ocupan 0.8 y 0.6 para la enchilada, por lo que la ecuación nos quedaría 0.8x más 0.6 menor o igual a 150. Son 150 libras de carne. Pasamos a lo que son los gramos
de la salsa. Nos dice que se necesitan 2.5 gramos para los tacos y 2.5 gramos para las enchiladas. Entonces la ecuación nos quedaría 2.5x más 2.5y menor o igual a 500. Tenemos 500 gramos de salsa. Y el máximo de ventas para iniciar, queremos vender un taco, una enchilada, sería que x más y serían menor o igual a 200, según nos indicaron en el inicio. Una vez teniendo nuestras restricciones, vemos que tenemos lo que son decimales en alguna de ellas. Podemos simplificar por ejemplo los gramos de carne de res. Tenemos 0.8 gramos. Bueno, vamos a usar la ecuación original. Tenemos 0.8x más 0.6y menor o igual a 150. Todo esto lo vamos a multiplicar por 10. El resultado nos quedaría 8x. 0.6 por 10 nos quedaría 6y menor o igual 150. Quedaría 1500. Bien, vemos que este resultado lo podemos dividir entre todos. Al final nos quedaría 4x más 3y menor o igual a 750. Siguiendo con las restricciones, tenemos los gramos de la salsa. Entonces tenemos 2.5x más 0 más 2.5 también, perdón, 2.5y menor o igual a 500. Y todo esto lo podemos dividir entre 2.5. Nos quedaría el resultado en x más y menor o igual a 200. Ya simplificado nuestro sistema de restricciones nos quedaría así: x más y menor o igual a 200. Muevo las tortillas entre las ventas a realizar. 4x más 3y menor o igual a 750. Ya con la carne simplificado, y buscar la no negatividad en x mayor o igual a 0 y y mayor o igual a 0. Antes de empezar a resolver por el método simplex, necesitamos agregar lo que es una forma estándar con unas variables de holgura. Entonces, por ejemplo, para x más y vamos a agregar lo que es un S1. Esto tiene que ser igual a 200. ¿Qué significa S1? Significan las tortillas y ventas sobrantes. Y para nuestra otra ecuación, 4x más 3y, le vamos a agregar S2. Igualamos a 750. Y esta va a ser la carne sobrante. Y la función objetivo es igualar a 0. Entonces, pensamos que z menos 10x menos 10y igual a 0.
Escribimos las igualdades a cero porque estos son los valores que buscamos aumentar o maximizar. Así que nos quedaría nuestra matriz aumentada inicial, ya con las variables agregadas. Tenemos en S1, desglosando, siempre 1 de X, 1 de Y en S1 para un total de 200 unidades de venta. En S2 tenemos que lo que es nuestra segunda ecuación, que sería 4 de X, 3 de Y. En S1 no tenemos, pero sí en S2 tenemos 0 y tenemos 750, que son las restricciones de la carne. Y Z, que son los valores que deseamos aumentar primeramente, e igualar a 0. Al ver la tabla, nos podemos dar cuenta que tanto en esta situación inicial la cantidad vendida de tacos y enchiladas es 0. Por lo tanto, el ingreso inicial es 0. Y los recursos no utilizados son de 200 unidades de ventas y 700 unidades de carne en su equivalente. Siempre guiando desde la tabla, pasaremos a lo que es el cálculo de cocientes. Cálculo de cocientes. Vamos a escoger una variable. En este caso escogeremos lo que es X en los valores. Entonces tenemos igual, tomamos S1, S2, aquí tenemos 200 y aquí tenemos lo que son 750. Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir entre X? Vemos el primer valor es para S1 es 1 y para S2 es 4. Entonces, ¿qué vamos a poner? Cociente. Entonces 200 entre 1 quedaría 200 y 750 entre 4 nos quedaría 187.5. 200 va a ser los tacos o la cantidad máxima. Y 187 quiere decir que se ocupan para elaborar 187 tacos, 750 gramos de carne. Al obtener estos resultados de S1 y S2 podemos determinar cuál va a ser la variable saliente. En este caso la de menor valor sería S2, que nos da un valor de 187.5 y de la cual ya podemos determinar cuál va a ser el pivote. El pivote va a ser 4. ¿Por qué 4? Porque es el punto de encuentro entre la columna de X y S2. Entonces, pivote igual a 4. Por esta razón he seleccionado el menor cociente, porque este es el recurso que más limita la producción o bien del servicio. Con el recurso de venta la cantidad máxima que se puede vender de tacos es de 200 unidades y con la carne 187.5 unidades. El recurso que más restrictivo es la carne, con 187.5 unidades, por lo que S2 sale de la base. Ahora pasamos a lo que es la operación de Gauss-Jordan. Como sabemos, la operación de Gauss-Jordan se hace mediante reglas. Para este caso, lo haremos aquí en lo que es la X. Yo ya tengo los resultados, los puntos o los números que teníamos en S2. Entonces, por ejemplo, lo vamos a dividir entre lo que es el pivote, que era 4. Entonces, 4 entre 4 nos da 1. Luego teníamos 3 entre 4, que nos va a dar a 3 cuartos. 0 entre 4, que nos va a dar a 0. Tenemos 1 entre 4, que nos va a dar a 1 cuarto. Nuevamente 0 entre 4 y 750 entre 4, que nos da 187.5. Como segunda regla, siempre de Gauss-Jordan, es la de convertir en ceros la columna pivote.
¿Y esto cómo lo hacemos? Mediante la regla que nos dice que R1 va a ser igual a R1 menos 1. Y esto lo vamos a hacer en lo que es la línea pivote. Y tenemos en Z más 10 por R2. Pero antes de hacer esta operación, también una regla muy importante es la regla del pivote. Ya sabemos que nuestro pivote está en un valor de 4, pero la regla dice que el valor debe de ser igual a 1. Vemos que en la línea de B nos dio como resultado 187.5. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada taco se van a utilizar 4 porciones de carne de res. Pero el pivote debe de ser 1. Si no es 1, lo convertimos, como lo hicimos anteriormente, dividiendo toda la fila entre ese número, porque así podemos leer detenidamente cuánto vale la variable. Cuando con la regla número 2 pasamos a convertir en 0 la fila X, en este caso la fila X era la del número del pivote, aplicando la regla nos quedaría de la siguiente manera. La fila pivote nos quedaría de la siguiente manera: valores en X, 1 en Y 3 cuartos, S1, S1 0, S2 un cuarto, en Z 0 y en B 187.5. Esta fila pivote nos va a servir para aplicar la regla que nos dice que para la nueva S1 va a ser igual a la S1 original menos 1 multiplicado por la fila de X, o sea, por esta fila. Y aquí tenemos el desglose y lo vamos a hacer columna por columna. Restar los valores que teníamos en X. Tenemos negativo, quiere decir que vamos a restar cada uno de estos valores: menos 1, menos 3 cuartos, menos 0, menos 1 cuarto, menos 0 y menos 187. ¿Cómo nos quedarían los valores? Entonces, como dijimos, vamos a restar 1 menos 1, esto nos va a dar igual a 0. Y así sucesivamente con cada uno de los valores. Tenemos 1 menos negativo, perdón, menos 3 cuartos, nos va a dar igual a 1 cuarto, que es lo mismo que decir 1 menos 3 cuartos. Aquí nos da un decimal, 0.25, que es lo mismo que 1 cuarto. Luego tenemos 1 menos 0, que este es 1. Aquí nos da 1, nos da 1 cuarto, nos da 0 y 200 menos 187.5, que esto va a ser igual a 12.5. Y aquí vemos los nuevos valores de la nueva S1. Vamos a hacer una nueva tabla solo con esos valores, que eso nos va a servir para la siguiente regla. Siguiendo siempre con la operación de Gauss-Jordan, la otra regla nos habla de lo que es convertir los ceros, y vemos que tenemos un negativo 10 en la columna de Z. Entonces, como el número de X es negativo, sumamos 10 veces en la fila del pivote. Entonces la fórmula quedaría nueva Z igual a Z más 10
por la fila de X. Continuando siempre con la operación de Gauss-Jordan, esta vez haremos lo mismo columna por columna, pero para la columna de la Z. En este caso la Z original, los valores que teníamos al inicio. Entonces recuerden que en la Z original teníamos lo que era para X, teníamos negativo 10, para Y negativo 10, para S sub 1 0, para S sub 2 0, para Z 1 y para B 0. Y tenemos una fórmula, la fórmula dice que va a ser el valor más 10 por la fila de X. La X es la fila de X tal cual como nos quedó en la última tabla. Y bueno, aquí yo ya tengo los valores, los resultados, pero igual de cómo se hace. Entonces tenemos negativo 10 más 10 por el resultado final que tuvimos en la fila de X, que en este caso fue 1. Esto nos va a dar 0. E igual para Y tenemos negativo 10 más 10 por 3 cuartos. Esto nos va a dar negativo 2.5. Bueno, aquí está en decimales, se puede decir por 0.75 igual nos va a dar a 2.5. Luego tenemos para S sub 1 igual negativo 10 más 10. El valor que teníamos acá era 0. Entonces negativo 10 más 10, entonces igual a 0, perdón. Luego tenemos los valores para S sub 2, negativo 10 más 10. Ahí teníamos un cuarto. Igual nos va a dar a 2.5. En Z tenemos 1 más 10. El valor que teníamos en Z era 0. Y tenemos 0 más 10 por 187.5. Nos va a dar un valor de 1875. 1, 2.5. Y así nos quedarían los valores de la nueva Z. Y ya una vez completadas nuestras operaciones, tenemos lo que es la tabla completa. Y los valores para S sub 1, X, Z. Son todos los resultados que hemos tenido. En la última que fue de 1875, valores de Z, los valores de B. Y en la verificación podemos ver que tanto como para S sub 1 tenemos 0, en X 1 y en Z 0. Entonces podemos decir que perfectamente verificada la tabla. Igual podemos ya dar una interpretación de los valores de la tabla. Nos dice que si vendemos 187 tacos y 0 enchiladas, los ingresos serían de 1875, sobrarían 12.5 unidades de venta y la carne se usa por completo. Pareciera que con esto ya tendríamos un máximo ingreso, pero vemos que todavía en la tabla, en la Z, tenemos un negativo 2.5, o sea que todavía se puede mejorar. Entonces para mejorar ese negativo 2.5 tendríamos otra vez que volver a hacer lo que es los cálculos de los cocientes para sacar el de menos valor de la base. Para ver cuál es la variable que vamos a sacar, vemos que negativo 2.5 se encuentra en la base Y, en la variable Y. Y con esa vamos a calcular una nueva tabla. Entonces vemos fila igual S sub 1, la variable de X, aquí tenemos los valores que teníamos de B, entre la variable saliente, en este caso sería Y, y ese va a ser, aquí, perdón, el cociente va a ser el resultado que nos dé, ¿verdad? Entonces teníamos en S sub 2, perdón, S sub 1, 12.5, 187.5 en el valor de X, y los valores que teníamos de Y anteriormente, que eran un cuarto y 3 cuartos en X, para Y, y como resultado nos daría
aquí nos quedaría 50 y aquí nos quedaría 250. Nos fijamos en el de menos valor y vemos que 50 es el menor cociente. Entonces quiere decir que S sub 1 es la variable que sale de la base. Como siguiente punto sería calcular el pivote, y el pivote es el punto en donde se encuentra y S sub 1, y vemos que este es un cuarto. Entonces nuestro pivote va a ser igual a un cuarto. Teniendo ya nuestro pivote, este resultado lo vamos a aplicar a lo que es nuestra variable saliente. En este caso es S sub 1. Decir que un cuarto es lo mismo que multiplicar por 4. Entonces decimos que 0 por 4, o sea, cada uno de estos valores de la fila de S sub 1 lo vamos a multiplicar por 4. Entonces 0 por 4 es 0. Luego multiplicamos 0 por un cuarto. Esto es igual a 1. Yo aquí ya tengo los resultados. El siguiente valor sería 1 por 4. Esto va a ser igual a 4. Luego tenemos lo que es negativo un cuarto. Negativo un cuarto por 4. Eso nos va a dar a negativo 1. Otra vez 0 por 4. Nos va a dar 0. Y 12.5 por 4, que esto va a ser igual a 50. Y aquí tenemos nuestra nueva tabla ya con el pivote aplicado. Siguiendo siempre con la operación de Gauss-Jordan, para la nueva iteración siempre vamos a hacer columna por columna, pero esta vez para Y. Estos son los resultados que tuvimos de la variable. Y aquí tenemos los valores de X original, que era para X1, para Y 3 cuartos, S sub 1 0, para S sub 2 1 cuarto, para Z 0 y para B 187.5. Y acá tenemos lo que es la fórmula. Entonces dice que negativo 3 cuartos por la fila de Y. En este caso, resultado 0. Y la nueva X nos va a quedar en 1. Otra vez 3 cuartos, pero aquí era 1, ¿verdad? 1 menos 3 cuartos. Aquí va a ser 3 cuartos menos 3 cuartos por 1. Aquí nos va a dar 0. Seguimos con los siguientes. Igual 0 menos 3 cuartos por el resultado de la fila de Y de sub 1, que era 4. Entonces nos va a dar como resultado negativo 3. Para S sub 2 un cuarto menos 3 cuartos por negativo 1, y nos va a dar 1. Para Z 0 menos 3 cuartos por 0. Esto va a ser igual a 0. Y 187.5 menos 3 cuartos por 50. Esto va a ser igual a 150. Y aquí tenemos nuestra nueva X. También en la fila Z tenemos lo que es un negativo, el cual es de 2.5. Y la regla dice que como el número Y es negativo 2.5, sumaremos este valor a la fila Y, a cada uno de los valores a cada una de las variables, para encontrar la nueva Z. Y la regla dice que para encontrar la nueva Z va a ser igual a Z más 2.5 por la fila de Y.
Resolviendo nuestra tabla columna por columna, igualmente tenemos lo que es nuestra fórmula que dice más 2.5 por la fila de y. Acá hice en la fila de y los resultados que teníamos para que se nos facilite un poco las operaciones tanto de suma como de la multiplicación. Entonces empezamos con la variable de x, dice que es 0 más 2.5 por la fila de y, que en ese caso el resultado era 0. La nueva z nos va a dar 0, igual negativo 2.5 más 2.5 por 1, que ese fue el resultado que nos dio en la fila de y. Esto nos va a dar como resultado 0. En s sub 1 tenemos 0 más 2.5. En la fila de y era 4. Como resultado nos va a dar 10. 2.5 en la variable de s sub 2 más 2.5 por negativo 1 nos va a dar como resultado 0. 1 más 2.5 por 0, que era lo que teníamos en la fila de y. Como resultado nos va a dar 1 y tenemos 1875 más 2.5 por 50. Y eso nos va a dar como resultado 2000. Y aquí tenemos los resultados de la nueva z. Y ya tendríamos nuestra tabla completa y de una solución óptima. Podemos ver cómo nos quedan los valores tanto para la variable y, x, z. Esto a partir de todas las columnas que hemos venido solucionando. Y podemos verificar que en la columna de y tenemos los valores de 1, 0 y 0. Por lo que está verificado nuestro ejercicio. Ahora, basado en el criterio de optimalidad, podemos ver que en la fila de la z todos nuestros valores son mayores o iguales a 0, es decir, no tenemos números negativos, por lo que eso sería la solución más óptima a nuestro problema. Siempre viendo los datos de la tabla, podríamos ya resolver las preguntas, los incisos que nos hacen al inicio de la pregunta, y decimos que x es igual a 150, x igual a 150, y va a ser igual a 50, y nuestras variables, ¿verdad? Las que agregamos al inicio, el s sub 1, que nos quedan 0, y s sub 2 también nos queda en valor de 0. Quiere decir que Candy necesita vender lo que son 150 tacos y 50 enchiladas para un ingreso máximo de 2000 empiras. No sobraría lo que es ventas y no sobraría carne. Muchas gracias por ver el video.